la implementación de lo que es el voto de lo que es la mujer, asimismo la participación de los pueblos indígenas originarios y pues su representación dentro de nuestras cámaras de diputados y así como la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces es importante que recordemos esos puntos más importantes para que pues entendamos, ¿no?, cómo está funcionando el tema del Estado. Al final somos ciudadanos y tenemos que estar a la par de lo que está pasando en nuestro contexto. No tenemos que ser ajenos a esto porque es parte de lo que ustedes también quieren estudiar, ¿no? Entonces, siendo funcionarios públicos, ustedes también tienen que estar ahí informados y atentos a los cambios que se va ocurriendo a lo largo de estos años. Ya, entonces, por ello, como les decía, vamos a empezar con otro tema importante también, es el tema de la democracia. Pues la democracia, de una manera u otra, también ha tenido sus cambios, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viendo en la clase de hoy día. Y pues, para que no tengamos problema para el tema de la pantalla chiquita, entonces vamos a estar poniéndole pausa, ¿ya? A ver, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno, habíamos visto que es como dar esa independencia de cierta manera al tema de los estados y la nación, ¿ya? Entonces, si lo sacamos el tema de su etimología, podemos ver el tema que demos significa pueblo, kratos significa gobierno, que sería pues el gobierno del pueblo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, la democracia se está conformando que pueda dar esa forma al gobierno, como quiere que intervenga el tema de los ciudadanos en este caso, y pues como la misma humanidad ha influenciado para que vaya desarrollándose, ¿no? Entonces, de acuerdo a los intereses de la población y asimismo como a las personas que van gobernando. Incluso hemos visto, ¿no?, diferentes formas de gobierno, desde lo que es una monarquía, el tema de otras formas de gobierno que en donde se enfocan en ciertos principios como el tema de que el hombre es la última palabra, digamos, es la última palabra que pueda decir frente a políticas a nivel de un estado o a nivel de una nación. Entonces, de esa manera hemos visto que la democracia en algunos países no está de forma abierta y no está desarrollada, por decirlo así, ¿no?, para que involucre a todas las personas. Bien, de esta manera vamos a ver qué características tiene el tema de la democracia, ¿ya? Entre ellas está el tema de la participación ciudadana, la representación de los que son sus corrientes políticos o de pensamientos, o sea, tiene que haber una libre expresión. Ya hemos visto que el tema de nuestra Constitución avala que toda persona puede expresarse de forma libre, ¿ya? Entonces, el tema de esta intensidad y también la frecuencia de la participación de la ciudadanía hace que también tenga un control en base al tema de las autoridades, o sea, la ciudadanía es quien da el tema de este poder, ¿no ve?, a las autoridades o a nuestros representantes. De esta manera se emplea el tema de los derechos políticos, sociales, económicos de los ciudadanos. Ya, o sea, una vez con esta democracia, pues estamos avalando todo estos derechos, por decirlo así, y de una forma características para un sistema de gobierno que tenemos. Ya, entonces, toda esta práctica de estos derechos hace que, pues, el único soberano sea el pueblo. Ya, entonces, de la misma manera, soberanía vamos a ir viéndole más adelante, que ya sabíamos a qué estaba enfocada. Bien, a su vez, la democracia también tiene diferentes formas. Tenemos la democracia directa, la democracia participativa, la democracia representativa. Ya la democracia directa, o llamada también pura, es pues la intervención permanente y continua de todos los ciudadanos. Ya en sí es directamente con la toma de decisiones de políticas por parte de los ciudadanos. Entonces, esta forma de democracia, de alguna manera, desde la antigüedad, se ha ido desarrollando porque hacían el tema de reuniones de manera grupal, cosa que vayan pudiendo tomar decisiones
y pues en ahí ya directamente vayan interviniendo. ¿Ya? Entonces, de esa manera tiene una intervención permanente y continua de los ciudadanos y participan de forma directa en cuanto a las políticas. Ya, entonces también tenemos la democracia participativa, que se caracteriza por el tema de que los ciudadanos puedan participar a través de sus representantes. En este caso, por referéndums o el tema de asamblea legislativa, van tomando ciertos representantes y ellos van participando. No de forma directa, es semi-participativa, es semi-directa. De esta manera, solamente van dando cierta opinión y hasta cierto alcance va teniendo el poder de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a ver también otra forma de democracia, que es la democracia representativa. Ya esto, como su nombre lo dice, representativa es a través de representantes. Y pues esta es la democracia indirecta, donde ya se desligan el tema de algunas políticas y fijamente lo dejan en manos de sus representantes. ¿Ya? O sea, ya no tienen ese poder de intervenir a cada momento, simplemente ya la responsabilidad total lo dejan en manos de sus representantes. Y entonces de esta manera, en Bolivia vamos a ver el tema de cómo ha intervenido el tema de esta democracia representativa, incluso el tema de una democracia comunitaria, que es la que se maneja en Bolivia, y pues se ha ido desarrollando a través de estas democracias, por lo cual a nivel internacional ha pasado y pues nuestro país también ha pasado a través de ello. Ya, entonces, vamos a ver, desde nuestra Constitución, donde habíamos mencionado que en 1825 ya la misma ciudadanía le estaba pidiendo a lo que era Simón Bolívar el tema de una constitución para que tengamos normas, reglas y que pueda regir el tema de nuestros derechos como ciudadanos. Ya, entonces hemos visto que no ha sido Simón Bolívar, era Antonio José de Sucre quien realmente lo ha promulgado el tema de la constitución. Ya, hay un punto bien importante aquí, el tema de cómo estaba denominado nuestro gobierno en ese entonces. ¿Ya? Entonces, la forma de gobierno en 1826, este pedacito es de estos artículos, es un pedazo de lo que sería la Constitución del año del 26, de 1826. ¿Ya? Entonces, en su capítulo primero decía de la forma del gobierno, que nos dice el artículo 7, que el gobierno de Bolivia es popular representativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía en ese entonces? Que estaba regido por el tema de representantes, lo que nos hace denominar que teníamos una democracia representativa. ¿Ya? Entonces, nosotros teníamos el límite de solo elegir hasta cierto punto y simplemente ya estaba en cargo de nuestros representantes la toma de decisiones políticas y todo lo que iba a lo que sería desembocar en el tema del desarrollo de nuestro país. Ya, entonces, a ver, ¿qué más dice? El artículo 8 decía: la soberanía emana del pueblo y de esta manera su ejercicio reside en el poder que establece esta Constitución. Ya, entonces, de acuerdo a la autonomía o la independencia que tiene el pueblo, pues se emanaba el tema de esta Constitución y lo que sería el pueblo boliviano. De esa manera, también se ha establecido el tema de esos 4 poderes o 4 secciones, en este caso el electoral, el legislativo, ejecutivo y judicial, que habíamos visto en la Constitución, ¿no ven? Entonces, estableciendo el tema de su forma de gobierno, también tenía ciertos límites, ¿ya? En esos años, por ejemplo, tenía un punto quizá hoy en día muy criticado, porque no todos tienen conocimiento de esto. Y ahora, ¿qué ha pasado en esta parte de estos artículos? No todas las personas podían votar en esos años. Y vamos a empezar por estos artículos. Por ejemplo, en esta democracia, en el tema de votos, en el artículo 12 decía: son deberes de todo boliviano vivir sometido a la Constitución y a las leyes. Ya, por ende, todo boliviano tenía que cumplir lo que se decía y lo que se establecía dentro de la Constitución. ¿Ya? Entonces, respetar y obedecer a las autoridades constituidas.
contribuir a los gastos públicos, sacrificar sus bienes, su vida misma, y pues el tema de cuando se escoge el tema del también el tema de la salud de la República, velar por la conservación de las libertades públicas también. Ya, entonces también tenemos el artículo 13, que un poco controversial, no establece exactamente quién iba a votar. Los bolivianos que estén privados del ejercicio del poder electoral, ahí ya dice que ciertos ciudadanos bolivianos no podían votar, ya solamente algunas clases en todo caso, y pues, pero tampoco estaban privados el tema de sus derechos. También tenían el tema del acceso a su derecho civil, ya como ciudadanos. El artículo 14 que dice, para ser ciudadano es necesario, 1, ser boliviano, estar casado mayor de 21 años, cosa que hoy en día es a los 18, ¿no? Saber leer y escribir, bien que esta calidad solo se exija desde el año 1836. Entonces, a partir de 1836, los que habían nacido en adelante ya tenían que saber y leer, saber leer y escribir. O sea, ya tendrían que tener acceso a una educación. Ya, entonces, también el punto 4 que dice, tener algún empleo o industria o profesar alguna ciencia o arte sin sujeción a lo que sería al tema de ser un sirviente doméstico en este caso, o tener un jefe superior. ¿Ya? Entonces, de esa manera, aquí tranquilamente se puede deducir que no todos los bolivianos votaban en ese entonces. Teníamos una democracia que era cortante, por decirlo así, ¿ya? A través de los representantes, ¿ya? A ver, el tema de los bolivianos que estén privados del ejercicio de poder electoral se refería a que los bolivianos que no tienen este derecho a votar también, participar en estos procesos electorales, no estaban privados del tema de sus derechos civiles. Ya, o sea, de esa manera, aunque no puedan votar, podían tener todavía el acceso a la justicia, el tema de la propiedad y la libre expresión. Ya lo mismo en el artículo 14, que también dice, para ser ciudadanos es necesario, entonces la primera condición es que hay que ser boliviano o tener la nacionalidad boliviana, que en sí implicaba que una persona debería haber nacido en Bolivia y debería haber obtenido su nacionalidad a través de procesos de naturalización que hoy en día se sigue haciendo. Ya el punto 2 también, que decía ser casado mayor de 21 años. En este caso, 21 años sí o sí ya tenía para el tema de una ciudadanía, ¿no? Entonces ya podía votar y todos esos derechos que también le conlleva a un ciudadano boliviano. El estado civil de casado se consideraba como una señal de madurez y responsabilidad, ¿ya? Entonces a la edad de 21 años también era como el umbral para ejercer el tema de una ciudadanía plena y para tener una familia. También el artículo, el punto 3, que decía saber leer y escribir, establecía que para ser ciudadano era necesario que uno tenía que saber leer y escribir. Ya, aunque en esto no se aclararía el tema de condición si era obligatoria a partir del tema del 1836 en adelante que veíamos, ¿no? Entonces, de alguna manera reflejaba un esfuerzo por elevar el nivel educativo de la población antes de otorgarle el tema de estos derechos totales como ciudadanos, ¿ya? Y el punto 4, que decía tener algún empleo y no estar sujeto a ningún, como un sirviente doméstico. En este caso significaba que para ser ciudadano, una persona debería tener un trabajo, una actividad económica propia o dedicarse a una profesión o arte de manera independiente. Entonces, de esta manera no tenía que estar bajo subordinación de ninguna otra persona como sirviente. Entonces, de alguna manera, si se dan cuenta, esto hacía una distinción entre los que trabajaban de forma independiente y los que trabajaban en condiciones de servidumbre. ¿Ya? Entonces ellos no podían votar en esos años. Bien, ¿qué más? A ver, vamos avanzando. A ver, ya. Asimismo, en el artículo 15 de la misma Constitución decía, son ciudadanos los que en Junín y Guayacucho combatieron por libertad. Ya, entonces de esa manera igual se ha establecido estos derechos para gozar el tema de una ciudadanía dentro de lo que es, dentro de lo que sería
tener estos derechos como ciudadano. En sí, en resumen, pues era una exclusión directa a los indígenas, si se dan cuenta, el hecho de tener un requisito de saber leer y escribir, aunque la mayoría de la población en ese entonces era indígena. Ya entonces no tenían acceso a la educación formal, de alguna manera les impediría cumplir con esa condición, o bueno, con ese requisito que en ese entonces pedía. También el tema de tener un empleo o profesión. Ustedes saben que el río Choqueyapu se separaba a lo que es la ciudad de La Paz, por ejemplo, en el tema del lado de los que vivían del lado de los indígenas y la parte de la Plaza Murillo. Entonces todo ese lado no es un poquito las calles un poco más coloniales. Entonces en ese caso, por ejemplo, ya representaba el tema de una aristocracia por ese lado. Y ese río era como separaba la parte de los indígenas, la parte de lo que son los aristócratas. Ya entonces, de esta manera, muchas de las personas pues trabajaban como servidumbre en esos años y pasaban el río Choqueyapo. Hay una historia incluso en el tema con relación a lo que sería con el Museo de San Francisco. Entonces, porque ellos incluso ayudaban al tema de los indígenas. Si se dan cuenta, está en ese lado, ¿no ve? Del otro lado de lo que es el río Choqueyapo. Y entonces, de esa manera, pues la economía de los indígenas tampoco era grande por el tema de la agricultura. Entonces ellos simplemente hacían trabajos comunitarios, incluso hacían el tema del ayllu, ¿no? Entonces no encajaba en esa definición que con esa constitución se manejaba y estaba redactada por el tema de nuestros asambleístas en ese entonces. ¿Ya? Entonces el tema de empleo, industria, que era reconocida por parte del Estado, pero no la parte de lo que era un trabajador de hogar, digamos, en ese entonces, ¿no? Entonces, muchos indígenas vivían en el tema en condiciones de servidumbre. Yo incluso en el tema de trabajo forzado, incluso lo que les excluía de cumplir también con este requisito. Entonces, esos dos requisitos, el saber leer y escribir y el tener un empleo o profesión independiente, es lo que les excluía a las personas indígenas a participar en el derecho con su voto en el tema de esta democracia en el año 1826. Ya, entonces, de esta manera se han visto estos artículos redactados dentro de esta misma Constitución. Pero ahora, ¿cómo se ha desarrollado el tema de la democracia? Si nos hemos dado cuenta, en esos años de 1825 hasta 1952 es donde había una democracia bien censitaria, con voto calificado. O sea, sí o sí tenías que saber leer y escribir, tenías que tener un empleo, tenías que tener una profesión independiente y no ser servidumbre de ninguna otra persona. Ya, entonces, de esta manera hemos visto cambios radicales en este año. Ya, pero ¿qué ha pasado en el 52? Vamos a ver un video para recordar un poquito de la historia que se ha reflejado en esos años. Pero vamos a compartir. Me imagino que tal vez algunos ya se están dando idea de qué será. Pero a ver, vamos a recordarnos. El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Es el 9 de abril de 1952 y entre esa fecha y el 11 de abril se produjo uno de los episodios más importantes de Bolivia. El pueblo, los mineros, carabineros de la policía sumados a la rebelión lograron derrotar al ejército de Hugo Ballivián en heroicas acciones callejeras. El saldo del enfrentamiento fue de 490 muertos y casi 1000 heridos. El nuevo gobierno revolucionario del MNR instaló en Palacio de Gobierno a Víctor Paz y Hernán Siles. Trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica. Pero forjaremos... Las ideas gestadas en los años 30 y 40 comenzaban a hacerse realidad. El otro objetivo clave era tomar el control total de la economía por la vía de descabezar a los 3 grandes mineros del estaño. Se consideraba que solo un Estado fuerte
dueño de sus recursos naturales y de sus empresas de producción, podría desarrollar el país. Por eso, el 31 de octubre de 1952, Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas, con lo que el 80% de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado. Acto seguido, se creó la Comibol, la empresa minera estatal. Se estableció el control obrero con derecho a veto. Se despidió y recontrató a todos los trabajadores, lo que demandó una fuerte erogación al erario. En 1955 se dictó un nuevo Código de la Educación. Otro de los objetivos básicos de la revolución fue la diversificación económica y la vertebración del país. La inauguración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la primera ruta asfaltada del país, permitió un acceso al oriente que marcó el impulso de crecimiento de Santa Cruz de la Sierra. Se construyó un ingenio azucarero. Se impulsó la producción del petróleo hasta lograr exportarlo con el oleoducto Arica-Sicacique. Se transfirieron fondos de Comibol para todo este proceso que, si bien ayudó a esta tarea, descapitalizó a la empresa de la minería. Junto a estas medidas, se vivió el nacimiento de la Central Obrera Boliviana en abril de 1952, la creación de milicias mineras y campesinas, el cierre del Colegio Militar y la baja de más de 500 oficiales para reorganizar el ejército. Crónica, pasajes de nuestra historia. Bien, ese es un punto importante del tema de la revolución de lo que es el 52. Hemos visto que se ha ido haciendo grandes cambios dentro de ese gobierno y pues parte de ello también ha sido el cansancio, ¿no? Por parte de que de 1825 hasta 1951, pongámosle, tenía solamente esa democracia a un voto calificado, o sea, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces simplemente era el tema de las personas que podían escribir, el tema de que las personas tenían que escribir y también leer, ¿ya? Incluso a un punto que no habíamos mencionado era el tema de que las mujeres tampoco votaban dentro de estos años. No importaba el tema de su clase, pues las mujeres en sí eran infravaloradas en ese entonces. Entonces, también hay un punto en la Constitución de este año, bueno, de 1826, que decía que todos los ciudadanos tenían ese deber de dar impuestos, ¿no? Entonces, aportar para el tema del Estado, bueno, de la nación en ese entonces. Entonces, esto hacía una restricción en cuanto a la renta, porque aquellas personas que no tenían propiedad y no daban el tema de estos impuestos o estas rentas, entonces no tenían tampoco ese derecho a votar también, ¿ya? Y pues el tema de no saber leer y escribir, no tener el tema de estas rentas, las mujeres no podían votar. Estos puntos, por ejemplo, han sido puntos claves para el tema de que muy poca gente votaba en el tema de las elecciones para elegir el tema de los presidentes en esos años. Ya, entonces, de alguna manera, en esos años, pues, era una gran cantidad de indígenas que no podían, o bueno, no sabían el tema de escribir, no sabían el tema de leer. Entonces, en estos años donde ya se veía este cambio, mucho centralismo en ciertas clases que ya se habían establecido, y entonces la gente obviamente ya estaba cansada porque para ellos ya tampoco gozaban de los derechos que las otras personas también gozaban, ¿no? Entonces, de esta manera, al tener esta democracia representativa, que de alguna manera muy, muy clasista, pues ha remitido a que se pueda llegar a estos cambios y a este desarrollo de la misma democracia. Y entonces, de esta manera, de 1952, con el tema del voto universal, donde ya podían votar, y pues ha estallado en esta revolución nacional, ha cortado de alguna manera la mitad de la historia del país.
Ya, entonces, tanto la nacionalización de las minas, reformas agrarias, el voto universal, que es parte de lo que es la democracia, para que sea directa y que nosotros podamos elegir con el tema de nuestros representantes y pues que podamos decir cuándo sí, cuándo no y cuándo cortar el tema de que si algo no nos gusta, pues ya tendríamos que estar manifestándolo, ¿no? Porque el Estado se debe al pueblo, es lo que se dice dentro de lo que es la Constitución, ¿no? Entonces, ya que ellos solamente están encargados de la administración pública en beneficio de la población. ¿Ya? Entonces, a eso se va. En sí, la norma bueno, hay un decreto supremo del 52, donde se ha emitido, bueno, en el primer gobierno de lo que sería Víctor Paz Estenssoro, en donde se ha instaurado este voto universal. De esta manera ha eliminado el tema de las 3 restricciones. El de género, o sea, las mujeres ya podían votar, la educación y el tema de la renta. ¿Ya? Entonces, de esta manera, estos 3 puntos lo ha cortado y pues de esta manera ya se ha ampliado el tema de la población más incluida, que se ha incluido más población, más personas. Entonces, de esta manera, pues ya se ha hecho un voto más universal. Entonces, de esta manera, el presidente también, Gualberto Villarroel, en su perspectiva, ¿no? Ha hecho como un homenaje en tema a estos cambios que se ha desarrollado en base de lo que es la democracia. ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos visto ciertos cambios dentro de lo que es la democracia desde 1825 hasta 1952. ¿Ya? Entonces, desde 1952 a 2014 ya hemos cambiado a grandes rasgos el tema de esta democracia, incluyendo lo que es el voto universal, ya hasta hoy en día. Nadie está excluido, tienen derecho a votar las personas. Bien, entre las formas de democracia que se han reconocido en la Constitución, desde 1825 hasta 2004, se manejaba esta democracia representativa, donde el pueblo no deliberaba ni gobernaba. O sea, de esa manera simplemente se hacía la elección de estos representantes y ellos tenían ese poder de elección, ¿ya? Y pues ya se ha ido viendo el tema de este desarrollo. En el 2004, por ejemplo, en su artículo primero, donde decía Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica, pluricultural, constituida en república unitaria, adopta su gobierno de forma democrática, representativa y participativa. Ya participativa nos hacían participar en donde, en el tema de referéndums, para elegir los mismos representantes. Entonces, de esta manera, hacíamos parte de ahí, participábamos en ciertas cosas, pero no en su totalidad, ya lo que prácticamente de algunas políticas que se han establecido, pues obviamente no todos los bolivianos han sido beneficiados. ¿Ya? Entonces, de esta manera se ha mantenido con sus mismos valores superiores de ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la justicia. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, pues es como ver una moneda de las dos caras, ¿no? Entonces no ha sido beneficioso para todos. Asimismo, decía, la soberanía reside en el pueblo. Ya habíamos dicho de las soberanías como la independencia del mismo Estado dependía del pueblo. Ya, entonces, pero de alguna manera seguíamos manejando el tema de esa democracia representativa con nuestros representantes. Cosa que no está mal, ¿no? Pero si se han dado cuenta, a veces dejar por mucho tiempo a ciertos partidos o ciertos gobiernos el tema de este poder, pues van obviamente fallando o se van dejando desviar por ciertos intereses propios que ellos mismos tienen. Y entonces, de esta manera, pues, la democracia se seguía viendo en velar el tema de beneficio del pueblo, pero con un cierto porcentaje que no era para todos. Y entonces, de esta manera, al elegir el tema de sus representantes, e incluso mediante la Asamblea Constituyente, y bueno, también el tema del referéndum, se ha establecido lo que es el tema de esta Constitución y también hemos sido normados por el tema de nuestras leyes, ¿no? Entonces, de esta manera, en su artículo 4, por ejemplo, en el parágrafo 2, dice: toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete delito de sedición. Ya todos
aquellos que estén en contra de ello. ¿Ya? Entonces, de esta manera se seguía manejando el tema de esta democracia en el 2004 con la democracia representativa. Ya en la democracia del 2009, si vamos avanzando cómo se ha ido desarrollando, pues prácticamente hemos vivido de esos cambios desde el 52, el tema de las dictaduras. Por ejemplo, de esa primera época, ese primer salto que hemos dado de la democracia era de 1952 hasta el 64, entre los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Siles Suazo y otra vez el tema del gobierno de Paz Estenssoro. ¿Ya? Entonces, en esa época hemos hecho grandes cambios en base al desarrollo de nuestra democracia. Después se ha quebrado nuevamente. ¿En qué año? En el 64 de 1964 a 1966, bajo el gobierno de Barrientos Ortuño y Obando Candia. Una vez que se ha roto, otra vez se ha recuperado en lo que es 1966 al 69. No es que se haya recuperado, no es por el tema del cambio de gobierno, si se dan cuenta. Ellos son parte fundamental para el tema de la administración de nuestro Estado. Y entonces, entre recuperar la democracia, ciertas rupturas, y nuevamente rupturas, democracia, hemos hecho otra gran transición de lo que sería de 1977 a 1982. Ya en ese entonces, ya con gobiernos de Banzer, Pereda Asbun, Guevara Arce, el tema de también Natush Bush, que se ha hecho otra ruptura también en cuanto a lo que son las dictaduras. Y pues otra vez el tema de elecciones de apertura en 1980, ya con nuestra primera presidenta mujer, que era Lidia Aguilar Tejada. Entonces, después de ella no la han dejado gobernar, nuevamente se ha hecho una ruptura de nuestra democracia y ya haciendo el tema de un gobierno de facto que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, a la fuerza se han entrado a poder, a eso me refiero en cuanto a las rupturas de nuestra democracia, ¿ya? Y pues finalmente desde 1982 hasta 2010 ya hemos vivido ciertos cambios, al igual que en base a nuestro cambio de gobiernos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también hemos dado como resultado el tema de esta democracia que tenemos hoy en día. Ya tanto en nuestra misma Constitución no se establece que vayamos recuperando el tema de esta democracia. Ya entonces, en aquí, ¿qué dice? En esta democracia del 2009 que estaríamos recuperando, la República de Bolivia, nos dice, adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria. Ya, o sea, de esta manera, con equivalencia que vayan en condición en lo que serían los hombres y mujeres. Entonces, de esa manera ya está estableciendo nuestra Constitución cómo se va a manejar el tema de nuestra democracia. Ya la democracia se ejerce en las siguientes formas, nos dice. Directa y participativa por medio de referéndums, iniciativas legislativas, ciudadanas, revocatorias del mandato, o sea, y eso es lo que ya se ha vivido, ¿no? El tema de la asamblea también, cabildos, se han pronunciado departamentos en cuestión cuando no están de acuerdo con ciertas leyes, o como el tema más controversial que se sigue manejando hoy en día por el tema del gobierno del exmandatario que sería Evo Morales, ¿no? Que quiere nuevamente postularse para el tema de las elecciones. Entonces, el tema de la consulta previa que ha hecho en su gobierno, el tema de que si quería continuar o no para el tema de postularse nuevamente a la presidencia. Entonces, son esas cositas que el mismo gobierno de alguna manera se ha contradecido, ¿no? Entonces, estos cabildos, estas asambleas ayudan a que de alguna manera el pueblo pues tenga esa manera de deliberar si está correcto o no está correcto. Ya, o sea, de la misma manera, como voy repitiendo, todo se debe en base al pueblo. Entonces, ya sea nuestra participación, al igual que nuestros representantes. Ya el punto 2 igual dice, representativa por medio de la selección de nuestros representantes. Por eso tenemos el tema de nuestra Cámara de Diputados y el tema de nuestra Cámara de Senadores. Los senadores, ¿cuántos son? Son 36 senadores, 4 representantes por departamento. ¿Ya? Entonces, obviamente, en base al tema del apoyo, porque son solo 4 por departamento, que tienen que velar esos 4 representantes por los intereses que tiene nuestro departamento. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a la representativa, para que nos den
esa potestad de voto, cosa por parte de todos los ciudadanos del departamento. Y lo mismo pasa con el tema de los concejales. ¿Ya? Y ahora hay un punto importante que se ha implementado en nuestra Constitución, que es el tema de una democracia comunitaria. ¿Ya? Entonces, por medio de esas elecciones se designa o nominación de autoridades representantes por normas, procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Ya? Entonces, habíamos visto en cuanto al tema de los senadores y diputados que tiene que haber un porcentaje, ya que los represente tanto a estos pueblos indígenas originarios campesinos, ¿ya? O sea, y ellos tienen que delimitarse cuánto tiempo tienen que postularse o repostularse. A ellos se les está dando esa autonomía de poder sancionarse o de alguna manera ponerse reglas, ¿no? Si es un tiempo determinado o con el derecho de reelegirse, entonces ya eso el Estado les está dando la potestad de acuerdo a su forma de organización. ¿Ya? Y eso está establecido directamente en nuestra Constitución. Entonces, de esta manera, pues ya se está estableciendo lo que es el tema de nuestra democracia dentro de nuestra misma Constitución. ¿Ya? Y tenemos también otras características de parte de lo que es la democracia directa y participativa. Se refiere a lo que es el referéndum, la revocatoria de mandato, las asambleas y cabildos que habíamos visto, el proceso de consulta previa, que es importante porque pues si hoy en día el gobierno va a querer tomar ciertas decisiones por cuenta propia, pues obviamente la gente va a salir a protestar, ¿no ve? Lo mismo está pasando con el tema de implementar o bueno, sacar el tema de la subvención de la gasolina, que seguramente habrán escuchado en noticias, eso espero. Pero pues tienen que ver cómo nos va a afectar en tema a los ciudadanos, a la población. Entonces, obviamente se está haciendo una consulta previa, ¿no? Que se va a implementar en el tema de las elecciones, es lo que se estaba manifestando por parte del gobierno. Ya, entonces, de esta manera estamos viendo estos puntos importantes por el cual a través del referéndum, por ejemplo, un sufragio universal donde se puede decidir estas normas, políticas o el tema de la subvención, que sería un asunto de interés público. La revocatoria de mandato, lo que igual se está haciendo para decidir el tema de si va a continuar un gobierno, un presidente, una persona o ciertas autoridades, ¿ya? Y eso tiene que estar en base al voto de los ciudadanos. Y también el tema de las asambleas y cabildos que habíamos visto, que pues ayudan el tema de que se pronuncie la gente respecto a estas políticas o estos asuntos que de alguna manera indirecta o directa afectan al tema de la población. Y pues finalmente el tema de la consulta previa, que tiene que estar en base a ciertos proyectos, cómo va a beneficiar al tema de la población, como el caso de los TIBNIs, no sé si recordarán, que otros estaban de acuerdo en que no se destruya este parque o no se entre la carretera por mitad de este parque donde viven el tema de pueblos indígenas, entonces no se debería afectar o no, es que ellos quieren mejorar el tema de su desarrollo. Entonces hay que ver todos los aspectos que involucran para que no solo esté afectada una cierta población. Entonces tienen que velar por los intereses de todos, no solamente dejarse llevar por ciertos intereses políticos. Incluso decían no, que el tema de la oposición les está queriendo meter ideas y así. Entonces parte de nuestra democracia también incluye el tema de la elección de nuestras autoridades. Y eso que nos ha dado el tema de la Constitución, que nosotros podemos elegir el tema de nuestros representantes a nivel nacional, que nos referimos al presidente, vicepresidente, ¿no? El tema de nuestro nivel departamental, el tema de nuestros gobernantes, o bueno, los gobernadores, y pues en parte de los territorios indígenas originarios campesinos. Entonces eso ya por el tema de los pueblos más pequeños y el tema de nuestros alcaldes también, ¿no? Los alcaldes también están incluidos. Nosotros somos quienes elegimos el tema de nuestros representantes por municipio. Ya tenemos municipio, el departamental y el nacional, que ya prácticamente también se va desligando
por departamentos y municipios, el tema de nuestros asambleístas, alcaldes, concejales municipales también tenemos, asambleístas regionales también que tenemos. Ya, entonces, de acuerdo a estas elecciones que nosotros tenemos por parte de nuestras autoridades, tenemos la potestad de que puedan llegar al tema de nuestra representación dentro de nuestra asamblea legislativa o el tema de nuestra Cámara de Diputados o el tema de Cámara de Senadores. Entonces, de esta manera, pues, ya vamos agarrando más poder el tema del pueblo boliviano. Y bueno, la nación en todo caso, ¿ya? Y bueno, otro punto también es el tema de la ciudadanía, cómo está conformada. Ya estamos conformados por todos los bolivianos y bolivianas que tienen derecho a participar libremente y pues tenemos este poder de ejercer y tener control. Ya, o sea, también en algún momento, si es que se da, pues obviamente vamos a ser partícipes dentro de nuestro mismo municipio, ya sea como concejales, incluso desde nuestra zona, si se dan cuenta, ¿no? Entonces a veces dicen, vocal, no hay nadie, entonces uno va, ya algún joven dice, a veces cuando son pequeñas el tema de las urbanizaciones o zonas, entonces desde ahí incluso nosotros estamos teniendo el control, ¿no? Porque incluso cuando elegimos el tema de nuestra mesa directiva por zonas, en este caso, pues, ¿qué les estamos dando a estas autoridades? Poder y control para el tema de que nos den beneficios a nuestra urbanización o a nuestra zona, ¿no? Entonces, de esta manera estamos participando y teniendo y dando el control de lo que sería a nuestras autoridades que nos van a representar. Y esto igual está establecido dentro de nuestra Constitución, tanto para los acápites de lo que sería la nacionalidad y lo que es la ciudadanía. Ya, por ejemplo, aquí, dentro de la misma Constitución del 2009, estaríamos hablando de la ciudadanía en el artículo 144, de que las ciudadanas y los ciudadanos son todos los bolivianos y bolivianas que ejercen la ciudadanía a partir de los 18 años de edad. Ya a comparación de 1826 era a partir de los 21. Cosa que en ese entonces decían que estaban capaces y tenían la madurez suficiente para el tema de incluso casarse, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que todavía una persona de 18 años podría tener una suficiente madurez para elegir el tema de casarse, formar una familia? Bueno, eso ya los dejo aparte para su pensamiento de ustedes. ¿Qué opinan con la coyuntura actual con la que tenemos y la que estamos viviendo hoy en día? ¿No? Entonces, vayan pensando el tema de que la ciudadanía no solamente es el tema de ir a las elecciones y participar una sola vez, también tenemos el derecho de elegir todos estos puntos que habíamos mencionado. Ya, entonces, más allá de ir a las urnas, participar y dar nuestro voto y no ser influenciado por familiares o ciertos intereses, ustedes también tienen que ver cómo va a ir el tema de nuestro país, ¿ya? Entonces, más allá, ustedes como funcionarios públicos en un futuro, entonces seguramente van a ir velando eso. O incluso van a ver si realmente es así el tema de nuestra democracia o estaría influenciada por otros intereses, ¿ya? Pero de alguna manera nuestra Constitución es nuestro libro, es nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema y pues tenemos que regirnos en base a ello. ¿Ya? Entonces, de esta manera estamos viendo estos artículos que están velando el tema de nuestra ciudadanía y el tema también de nuestra soberanía, que era esa independencia que tenía un Estado. Es ese poder que posee un Estado, esa nación sobre sí mismo que pueda tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención de autoridades externas o agentes externos. Entonces, de esta manera, el Estado está buscando esa soberanía para que sea beneficio en todo de la misma población, ¿no? Y lo mismo dice en la Constitución. Ya, entonces, de esta manera en el artículo 9 igual lo está estableciendo, que son las funciones esenciales por lo que sería parte del Estado, ¿no? Entonces debemos construir esta sociedad justa y armoniosa, obviamente que esté libre, para poder consolidar el tema de estas identidades plurinacionales, como así se ha manifestado dentro de esta Constitución.
Ya, entonces nuestra ciudadanía, nuestra soberanía nos está dando esa potestad para que podamos elegir, para que podamos ser libres, independientes dentro de nuestro mismo Estado y podamos participar en todo lo que nos está rigiendo, bueno, en nuestros deberes que nos pide también la Constitución. Ya, entonces, de esta manera hemos acabado con este tema. En el tema de la democracia, y es un tema cortito, por eso habíamos empezado con el tema de las bancos de preguntas. Ya, entonces, a ver, vamos a repasar el banco de preguntas. Ya, vamos a hacer preguntas entre difíciles, básicas. Ya, entonces, incluso no creo que se olviden el tema de los departamentos, ¿no? Entonces, al igual que los departamentos son 9, entonces de los municipios igual se tienen que acordar. 112 es el número que se está manejando, entonces eso es lo que se tienen que acordar de memoria. Ya, entonces 112 municipios son los que estaría contando el tema de nuestro estado boliviano. Siguiente pregunta, a ver, ¿cuántos miembros tiene el Senado? Eso habíamos visto que eran 4 representantes por departamento, total 36 senadores. El gobierno que llega al poder por medios ilegales, alborotos, se llama, entonces ya habíamos visto igual ese punto, si llegan el tema de ciertas interrupciones, llegan por el tema de un gobierno de facto. Ya, entonces eso puede llevar incluso al tema de las dictaduras, cuando su límite ya no es, cuando ya no tienen límite en cuanto a su poder, prácticamente quieren hacer lo que a ellos se les pega la gana. Ya. Bueno, la otra pregunta, ¿cuáles son los órganos del Estado? Ya, órganos son 4, ya habíamos visto el tema de nuestro órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. A ver, siguiente pregunta. ¿Con qué otro nombre se lo conoce a la Constitución? Ya vemos esta pregunta igual. Era el tema de una ley suprema o también conocida como la Carta Magna. Ya, entonces, tiene diferentes nombres el tema de nuestra Constitución Política del Estado. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuándo fue aprobada la primera Constitución boliviana y bajo qué gobierno? Ya, a ver, la primera Constitución, ¿a quién la habían pedido? Antonio José de Sucre en 1826. A Simón Bolívar en 1825. ¿O a quién era? Andrés de Santa Cruz, 1829. Ya, nuestra primera Constitución ha sido aprobada en 1826 bajo el gobierno de Antonio José de Sucre. Él lo ha promulgado, ya que el proyecto lo había hecho Simón Bolívar y pues ha pasado a través de la Asamblea Constituyente en ese entonces y pues algunas ediciones pues ha tardado y entonces ya en noviembre de 1826 ha sido promulgada. ¿Cuándo fue promulgada la Constitución vigente? La del 2009, la que se está manejando hoy en día, pues es la del 2009. Ya, entonces la primera está mal. La 7 de febrero del 2009 o el 9 de febrero del 2010. Ya el 2009 es donde se ha promulgado el tema de la Constitución. Habíamos visto un video del exmandatario Evo Morales. El 7 de febrero se ha promulgado en la Ciudad del Alto y ya el 9 de febrero se ha publicado en lo que es la Gaceta Oficial, donde se publica todo el tema de las leyes, los decretos, para que sea oficial y vigente. ¿Ya? Entonces, el 7 de febrero de 2009 se ha implementado el tema de esta Constitución. ¿Cuántos idiomas oficiales se reconoce la Constitución Política del Estado? Son 36, de acuerdo a nuestros 36 pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Ya? A ver, nuestra última pregunta seguramente. 36 pueblos. La Constitución Política del Estado establece que los recursos naturales son de propiedad ¿de quién? ¿Del Estado? ¿Del pueblo boliviano o finalmente de la nación? En este caso es del pueblo boliviano.
Ya el Estado solamente es, se enfoca en el tema del gobierno y pues ellos simplemente se encargan de la administración, ¿ya? O sea, de ellos, su función es el tema de la administración de nuestros recursos naturales, pero cuando aparece el tema de petróleo, incluso el tema del litio, pues ya es propiedad de lo que es el pueblo boliviano, está establecido dentro del artículo 349. Ya, a ver, el siguiente que dice, ¿en qué artículo de la Constitución se detalla la misión fundamental de las Fuerzas Armadas? Ya, entonces en el 244, en el 251 o en el 302 estaban las opciones. Ya, la opción correcta es en el artículo 244. Ya en ese artículo se establece la misión fundamental de lo que serían las Fuerzas Armadas y en el 251 estaría establecido de la Policía Boliviana. Ya, entonces de esta manera hemos repasado estas preguntitas a través de lo que sería la materia de cívica. Bien, chicos, con esto ya hemos terminado la clase del día de hoy. Solamente era para repasar algunas preguntas. Que tengan un buen descanso. Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches.